y vamos a empezar hablando un poco de la historia. Dentro de la historia, la primera parte o la primera aproximación que nos interesa es la historia antigua, que es por donde empieza el asunto. La historia antigua, en realidad, podemos retrotraernos hasta Grecia, donde había en los templos dedicados al dios del sueño, pues había lo que llamaban las curas de sueño, en las que las personas con problemas iban y se dormían, y en sueños se les aparecía el dios de los sueños y les daba soluciones, etc. Eso se supone que es un tipo de antecedente de la hipnosis, aunque bueno, ya sabéis que todo el mundo cuando puede pues dice, no, si en Grecia ya se hacía y tal. El caso es que realmente el primer antecedente propiamente dicho de la hipnosis, más allá de cosas semejantes o de prácticas chamánicas que podían inducir el trance o similares, es Mesmer. Mesmer, de hecho, también es conocido a nivel popular y existe una palabra que es mesmerizar y mesmérico en el diccionario, que significa algo que nos hipnotiza, algo que nos mantiene cautivados la atención. Y Mesmer, que como veis era siglo XVIII, principios del siglo XIX, resulta que planteó la teoría de que los seres humanos tenían una sustancia que era invisible y que era lo que él denominaba el magnetismo animal, en paralelismo al magnetismo de los metales, y que era una sustancia energética cuyo equilibrio condicionaba la salud de las personas. De manera que si esa sustancia se desequilibraba, las personas tenían enfermedades. Y su práctica consistía en una serie de movimientos de las manos y de pases que supuestamente lo que hacían era ir recolocando, redistribuyendo y equilibrando esa energía en las personas, en parte porque la persona transmitía parte de la suya, en parte porque reorganizaba la del paciente. En aquella época que la medicina todavía estaba desarrollándose y tenía algunas prácticas bastante dolorosas, pues para muchos pacientes la idea de poder curarse sin sufrir sangrías y similares les parecía bastante estupenda. Así que Mesmer tuvo bastante éxito. Lo que hacía Mesmer era una serie de movimientos muy ritualizados, etcétera, que acababan induciendo en la persona lo que a día de hoy sabemos que es un estado de trance. En ese estado de trance, la persona generalmente acababa teniendo convulsiones y una vez que se recuperaba de esas convulsiones, que era algo parecido a un ataque epiléptico, pues se encontraba con que estaba mucho mejor de sus dolencias o sus problemas. Desde nuestra visión del día de hoy podemos plantearnos que se trataba de trastornos sobre todo psicosomáticos en los que esta intervención pues hacía un efecto del estilo de la hipnosis. Pero Mesmer estaba convencido de que era una cuestión de magnetismo y de hecho él había desarrollado unos aparatos como este que vemos aquí, que eran como una especie de cubas en las que él metía limaduras de hierro mezcladas con otras sustancias, etcétera, y que presuntamente permitían estabilizar y potenciar el flujo magnético que había entre las personas, ¿no? Se parecían a esto. Esto es una reproducción, pero venía a ser un poco esto. Entonces él organizaba reuniones en las que las personas, cada uno sujetaba la parte de su cuerpo que estaba dañada con esta máquina y aparentemente pues eso les ayudaba a mejorarse. Luego el rey encargó una comisión para que investigara si esto era cierto o si era charlatanería pura y dura, y la comisión llegó a la conclusión de que mitad, es decir, no tiene nada que ver con el magnetismo animal no aparece por ninguna parte, pero es verdad que funciona. Funciona para algunas personas y para algunas cosas, produce resultados, pero desde luego no lo hace en base a ningún magnetismo animal ni nada por el estilo. De manera que Mesmer fue cayendo en desgracia, fue expulsado de Francia y bueno, estuvo pululando por Europa ejerciendo su profesión y tuvo una serie de discípulos, etcétera, pero no pasó mucho tiempo antes de que la manera en que él practicaba lo que a día de hoy sabemos que era hipnosis no verbal, se transformó en algo distinto. De hecho, otro contingente de personas estaban practicando ya formas distintas de la hipnosis, como es el caso del abate Faria. Esta es una escultura. El abate Faria además era un hombre muy alto y con un aporte así poderosa, y lo que hacía era utilizar la sugestión por la palabra. Es decir, en lugar de usar esos gestos, lo que hacía era dar órdenes de una manera muy autoritaria, pues le decía a la persona que se durmiera, básicamente. Entonces la persona se caía en ese estado de trance y una vez que estaba en ese estado de trance, pues le iba dando órdenes para que hiciera cambios o que se sanara de los problemas que tenía, etc. Y este formato parece que funcionaba mejor
que el formato de Mesmer, porque pues, no necesitaba que las personas tuvieran esas crisis pseudoepilépticas para poder realizar las curaciones, sino que era una cosa un poco menos escandalosa y un poco menos dura para el paciente. De manera que el abate Faria es el primero que empieza a hacer hipnosis utilizando la sugestión, es decir, órdenes directas mediante la palabra, en lugar de gestos, que era lo que hacía Mesmer. Y Braid es el inventor de la palabra hipnotismo, pues lo que comprobó es que los sujetos que estaban bajo esa experiencia de trance parecían dormidos y mediante ese sueño hipnótico, como él llamaba, podían acceder a capacidades que habitualmente tenían en letargo, podían entender y hacer o aprender cosas sobre sí mismos que de otra manera no conocían. Entonces al principio lo llamó hipnosis porque pensó que era un sueño nervioso, un sueño inducido, no un sueño fisiológico normal, y para cuando se dio cuenta de que no tenía mucho que ver con el sueño, pues el nombre ya había cundido tanto que no había manera humana de quitarlo. Así que la palabra hipnosis viene de himnos, de sueño, pero en realidad la hipnosis no tiene mucho que ver con el sueño. El propio Braid, que inventó el término, se pasó la mitad de su carrera intentando conseguir que nadie lo llamara así, pero ya había muerto de éxito. Así que básicamente pasó a llamarse hipnosis y así se sigue llamando a día de hoy. Bueno, en realidad hay mucha gente que hace hipnosis y lo llama de otra forma, o de otras formas, como sofrología o similares, pero es el nombre por el que se suele conocer. El caso es que una vez que ya se había incorporado la palabra como una forma de inducir el estado de trance, como una forma de hacer la hipnosis, empezaron a aparecer matizaciones. En la época moderna veréis que la hipnosis pasó a ser cuestión de médicos y cuestión de psiquiatras, etc. Aquí vemos lo que llamaban un teatro de operaciones, en el que pues, los médicos llevaban a cabo una operación y todos los que había alrededor pues, eran estudiantes de medicina o médicos que estaban aprendiendo acerca del tipo de intervención que realizaba el médico y que iban ahí para aprender cómo se hacía y para observar. Entonces este era un poco el contexto en el que la hipnosis comenzó a adquirir una asociación con la medicina, primero y posteriormente con la psiquiatría, y donde comenzó a tratar de sistematizarse y donde empezó a utilizarse de una manera más reglada y más específica. De manera que uno de los lugares donde la hipnosis empezó a tener bastante proyección era en la escuela de Salpêtrière. Salpêtrière era un lugar donde bueno, se trataba a personas que tenían histeria y en ese momento la histeria era una enfermedad que producía mucho o que era muy llamativa y que producía un gran interés en los médicos porque suponía que existían sintomatología física sin una causa física aparente. A día de hoy sabemos que eso es una versión bueno, que tiene un origen psicológico, pero en aquel momento pues, la idea que estaba apareciendo de que la histeria consistía en un efecto fisiológico con una causa psicológica era bastante innovadora y bastante bueno, curiosa de observar. El caso es que Charcot, que es bastante conocido en la historia de la psicopatología, trabajaba allí con estas personas que tenían histeria y llevaba a cabo sesiones de hipnosis en las que, como vemos aquí representada en este cuadro, hipnotizaba a las personas que tenían histeria, que además tenían mucha facilidad para entrar en hipnosis, y pues demostraba ante sus alumnos cómo, por ejemplo, una parálisis de un brazo que era de origen psicógeno podía cambiar de brazo bajo la hipnosis. Lo cual, pues claro, a aquellos médicos les volvía locos porque no tenían forma de encajar eso con su concepción y porque no tenían todavía esa idea de que lo psicológico y lo fisiológico estaban unidos o estaban conectados. De manera que Charcot también entendía que para que una persona pudiera entrar en hipnosis tenía que tener una patología. Es decir, para Charcot la hipnosis tenía que ver con la disociación y tenía que ver con un problema psicopatológico de la persona. Pero no todos los que trabajaban con hipnosis pensaban así. Claro, Charcot trabajaba con personas que tenían histeria, que eran muy fácilmente hipnotizables en el formato que él utilizaba de hipnosis, que era ese formato con instrucciones a través de la palabra y órdenes directas, y sin embargo, la escuela rival en ese momento, la otra gran escuela importante, que era la escuela de Nancy, con Bernheim a la cabeza, pues también trabajaba acerca de la sugestión y de esas instrucciones, etcétera, pero decía que en realidad la hipnosis era una capacidad del ser humano que no tenía nada que ver con estar enfermo ni con tener patología. Y para demostrarlo, de hecho, lo que hacían era hipnotizar a cualquiera que pasara por allí. No tan literalmente, pero
ellos trabajaban con individuos sanos que no tenían ninguna patología y con ello demostraban que no hacía falta que una persona estuviera mentalmente enferma para ser susceptible de ser hipnotizada. Entonces ahí hubo bastante controversia entre ambos, pero al final la controversia terminó saldándose a favor de la escuela de Lanzi, que prevaleció pues porque bueno, había bastante evidencia a favor de que la hipnosis no era una señal de patología, sino que era una señal de una capacidad que los seres humanos tenían a su disposición. Bernheim, además, fue de los primeros que empezó a utilizar la sugestión. Acordaos que la sugestión era las órdenes e instrucciones que utilizaban los hipnotizadores, tanto para inducir el estado de trance, como una vez dentro del estado de trance, producir cambios o hacer bueno, avances o mejoras en los problemas que tenía la persona. Entonces, básicamente, cuando hablamos de sugestión, hablamos de instrucciones o órdenes. Generalmente, esas sugestiones eran bastante directas y bastante claras. De manera que Bernheim empezó a plantearse, dado que había personas que entraban más fácilmente o más difícilmente, o personas que parecían no entrar en hipnosis, aunque eso no tuviera relación con si estaban mentalmente sanos o no, pues se planteó si se podría usar lo mismo, esas instrucciones y órdenes, sin tener que tener ese estado hipnótico. Y cuando empezó a trabajar sobre esas instrucciones y órdenes, consejos y directrices sin el estado hipnótico, fue uno de los orígenes de lo que a día de hoy llamamos psicoterapia. Todas esas instrucciones, órdenes, consejos y directrices sin un estado hipnótico fueron evolucionando y convirtiéndose en lo que hoy en día conocemos como la psicoterapia. De hecho, Freud fue discípulo tanto de la escuela de Salpêtrière como de la escuela de Nancy, y es una de las principales influencias que tuvo a la hora de desarrollar toda su idea y todo su planteamiento acerca del inconsciente.